¿Alguna vez se han preguntado si el símbolo que estamos acostumbrados a considerar la encarnación de la democracia y la libertad en realidad podría ser un monumento a la mayor falsificación en la historia de la humanidad? Nos han mentido toda la vida sobre el origen de la Estatua de la Libertad. Los libros de historia, las guías turísticas, los documentos oficiales, todos ellos repiten el mismo mantra aprendido sobre un regalo de Francia para el centenario de la independencia de los Estados Unidos de América. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que este coloso de cobre y acero no pudo ser construido físicamente de la manera en que nos lo describen? ¿Qué pasaría si los ingenieros del siglo XIX se atribuyeron los méritos de una civilización que ellos mismos ayudaron a borrar de la faz de la Tierra? Prepárense, porque hoy destruiremos los cimientos de la historia oficial y ya no habrá vuelta atrás. Miren atentamente este monumento. Dejen de lado la cáscara romántica sobre la amistad entre naciones y miren los hechos con los ojos de un ingeniero, un metalúrgico y un logista. Ante nosotros hay una estructura de 93 metros de altura cuyo peso total es de 254 toneladas. La versión oficial dice que el armazón para esta dama gigante fue diseñado por nada menos que Gustave Eiffel, el mismo creador de la famosa Torre de París. Suena convincente, ¿verdad? Marca, nombre, autoridad. Pero profundicemos más, allí donde se esconde el diablo, en los detalles del proceso de producción y la metalurgia de aquella época. Intentan convencernos de que en la década de 1880, cuando la industria metalúrgica apenas comenzaba a pasar de la producción artesanal a la escala industrial, los ingenieros crearon con facilidad una complejísima estructura portante capaz de soportar cargas de viento colosales en el puerto de Nueva York. Pero aquí tienen el primer hecho incómodo, que hace que a los historiadores les empiece a temblar un ojo. Se trata del propio acero y el hierro forjado. Para crear un armazón así, no se necesita simplemente mineral, se necesita tecnología para la producción masiva e ininterrumpida de acero de calidad homogénea. Recuerden qué son el proceso Bessemer y los hornos de solera abierta. En las décadas de los 70 y 80 del siglo XIX, estas tecnologías eran caprichosas, caras y distaban mucho de ser omnipresentes. El acero era un material para productos de élite, para armas, para herramientas, pero no para verterlo por miles de toneladas en armazones de estatuas que supuestamente se regalan así como así. El análisis de los datos de archivo sobre la producción de acero en Francia de aquel periodo muestra extrañas anomalías. Los volúmenes de producción no corresponden a la escala declarada de construcción que se llevó a cabo simultáneamente a ambos lados del Atlántico. ¿De dónde salió este metal? ¿Dónde estaban esas fábricas gigantes capaces de fundir y laminar tales vigas con una geometría perfecta? Nos muestran fotografías en blanco y negro, donde hombres bigotudos con bombines posan frente a fragmentos individuales. Pero, ¿alguna vez han notado que en estas fotos casi nunca se ve el proceso de montaje de los nodos portantes en tiempo real? Vemos piezas ya terminadas, tiradas en el suelo, o una estructura ya ensamblada entre andamios. ¿Dónde están las etapas intermedias? ¿Dónde está la documentación fotográfica de cómo se elevan estas vigas de varias toneladas a cierta altura sin grúas hidráulicas, utilizando solo cabrestantes primitivos y cuerdas de cáñamo? Imaginen la física del proceso. Elevar una viga de varias toneladas a una altura de 50 metros con un fuerte viento desde la bahía, utilizando andamios de madera y tracción manual. Esto es una atracción mortal que debería haber cobrado la vida de cientos de trabajadores. Pero en los informes, silencio. Ni tragedias masivas, ni fallos técnicos. Todo transcurrió sin problemas, como si estuvieran montando un juego de construcción de plástico y no instalando una estructura megalítica de metal. Y aquí llegamos a la pregunta principal que nos hace dudar de la datación. ¿Y si el armazón no fue construido a finales del siglo XIX? ¿Y si Gustave Eiffel y el escultor Bartholdi no crearon la estatua desde cero, sino que se dedicaron a algo completamente diferente? Miren la estructura misma del armazón.
no es simplemente un soporte. Es una complejísima red de ingeniería que recuerda sospechosamente a tecnologías que comenzamos a redescubrir solo a mediados del siglo XX. El principio de la fachada flotante, donde la envoltura externa no soporta carga, sino que cuelga de un núcleo interno, se convirtió en un estándar en la construcción de rascacielos mucho más tarde. ¿Cómo se les ocurrió esto entonces, cuando el principal material de construcción para edificios altos seguía siendo el ladrillo y la piedra? Hay una versión que explica todas estas inconsistencias con un terrible golpe de verdad. La Estatua de la Libertad no es una novedad del siglo XIX. Es un objeto remodelado, restaurado de una época mucho más antigua. Una época en la que trabajar con metal y construcciones gigantes era algo común y no una hazaña. Los ingenieros del siglo XIX no inventaron el acero donde no podía existir. Lo encontraron. Descubrieron un armazón que sobrevivió a una catástrofe que destruyó una civilización pasada, y su tarea no fue construir, sino camuflar. Cubrir con láminas de cobre un esqueleto antiguo, darle la apariencia de una diosa clásica y presentarlo como un logro de la industria moderna. Se preguntarán, ¿por qué una mentira tan compleja? La respuesta es simple y cínica. Para ocultar el hecho mismo de la existencia de tecnologías que superaban las máquinas de vapor y los hornos de carbón. Admitir que esta estructura estaba aquí mucho antes de la llegada de los primeros colonos significaría borrar toda la cronología oficial. Significaría reconocer que vivimos sobre las ruinas de un gran mundo que fue borrado. Y la Estatua de la Libertad no es un símbolo de un nuevo mundo, sino la lápida de uno antiguo. Pero el armazón es solo la punta del iceberg. Bajemos la vista a aquello sobre lo que se asienta esta estatua, el pedestal de granito y, lo que es más importante, Fort Wood, con su forma de estrella de 11 puntas. ¿Realmente creen que una forma geométrica tan compleja fue creada para proteger el puerto de barcos de madera? Las fortalezas en forma de estrella están dispersas por todo el mundo y su orientación, su estructura, hablan de un propósito completamente diferente. Esto no es una fortificación, es energía. Y la Estatua de la Libertad, de pie en el centro de esta estrella, con una antorcha levantada hacia el cielo, se parece más a un dispositivo técnico, a un resonador o transmisor que a un monumento. Dejemos de lado la poesía y tomemos una calculadora, porque los números son el enemigo más implacable de la historia oficial. Se nos dice que la Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés a los Estados Unidos de América. Suena noble, pero veamos el contexto económico de la época. Francia acababa de sufrir una humillante derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. El país estaba arruinado, la economía en ruinas. París había vivido la sangrienta Comuna y sobre el cuello del Estado pendía una gigantesca contribución que debía pagarse a Alemania. Y en este momento de crisis nacional total y miseria, los franceses de repente encuentran fondos colosales para fundir cientos de toneladas de cobre y acero, pagar el trabajo de cientos de ingenieros y obreros altamente cualificados, alquilar barcos y enviar un monumento gigante al otro lado del océano. Esto es un absurdo económico. Ningunas recaudaciones populares de a centavo, de las que les gusta hablar a los guías turísticos, podrían haber cubierto gastos de tal magnitud. Se trata de millones de francos en la moneda de entonces. Es como si hoy un país que atraviesa un default y una guerra civil de repente decidiera construir y regalar una estación espacial a un continente vecino. La lógica sugiere que no hubo construcción desde cero. Solo hubo una operación para legalizar un objeto ya existente, para la cual, de hecho, se necesitaba dinero, pero en cantidades mucho menores. Para la restauración, el transporte de elementos decorativos individuales y una campaña de relaciones públicas a gran escala. Ahora pasemos al aspecto técnico de la cuestión, es decir, al pedestal. ¿Alguna vez se han preguntado sobre qué se asienta realmente esta dama? Los datos oficiales afirman que la base de hormigón de la estatua pesa 27.000 toneladas. Reflexionen sobre esta cifra. 27.000 toneladas de hormigón.
Nos dicen que fue el monolito de hormigón más masivo creado en ese momento. Pero permítanme preguntar, ¿cómo? En la década de los 80 del siglo XIX no existían hormigoneras sobre chasis de camiones, no había plantas de hormigón automatizadas con control informático de la mezcla. El hormigón se mezclaba prácticamente a mano o con la ayuda de primitivas máquinas de vapor. Para verter tal volumen de monolitos sin juntas frías, que inevitablemente habrían llevado a la destrucción de la estructura bajo el peso de la estatua, se necesitaba un suministro continuo de mezcla 24 horas al día durante muchos meses. ¿Dónde estaba la logística de suministro de arena, grava y cemento? ¿En el puerto de Nueva York? ¿En una isla, donde todo tenía que ser entregado en barcazas? Esto es una pesadilla logística que incluso hoy sería una tarea extremadamente difícil. ¿Y entonces? Los archivos guardan silencio sobre una flotilla de barcazas que debería haber circulado las 24 horas del día entre la isla y el continente. No hay facturas de compra de tales volúmenes de cemento. ¿De dónde salió? Quizás este monolito de hormigón no es una construcción del siglo XIX en absoluto, sino un cimiento antiguo cuya calidad supera tanto las marcas modernas de hormigón que simplemente decidieron usarlo como base ya hecha. Sigamos. La envoltura de cobre. El grosor de las láminas de cobre es de solo 2,4 milímetros. Se nos dice que 301 láminas de cobre fueron forjadas a mano mediante el método de cincelado. Supuestamente, los maestros golpeaban las láminas con martillos, dándoles forma según plantillas de madera. Imaginen el volumen de trabajo. 31 toneladas de cobre laminadas en láminas finísimas que luego debían encajarse perfectamente una con otra a una altura de 90 metros. Cualquier error de 1 milímetro en la geometría de la parte inferior provocaría una divergencia de metros en las juntas de la parte superior. Esto requiere una precisión matemática inaccesible para el método manual a ojo. Además, el cobre y el hierro del armazón forman un par galvánico. Al entrar en contacto en un ambiente marino salino, deberían haberse destruido mutuamente por la corrosión en un par de décadas. Los ingenieros supuestamente lo previeron y colocaron juntas aislantes de amianto impregnado de goma laca. Creen que en el siglo XIX los trabajadores pudieron aislar manualmente miles de puntos de contacto con tanta calidad que la estatua permaneció sin una reparación importante de su armazón durante casi 100 años, hasta la década de los 80 del siglo XX. Esto es imposible. El aislamiento manual de tal magnitud inevitablemente habría fallado, y la estatua debería haberse derrumbado por la corrosión del armazón incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Pero se mantuvo en pie. Y aquí surge otro aspecto demográfico y social. ¿Quién construyó? Nueva York de esa época era una ciudad de inmigrantes, mano de obra barata y no cualificada, irlandeses, italianos, huyendo del hambre y la miseria. Eran peones, dispuestos a cavar zanjas, pero no ingenieros de montaje de la más alta clase, capaces de trabajar con tal precisión en altura. ¿Dónde estaban esos miles de especialistas altamente cualificados? Sus nombres no están en la historia. Conocemos el nombre de Eiffel, el nombre de Bartholdi, pero no conocemos los nombres de los capataces, los jefes de equipo, los jefes de obra. Y sin embargo, deberían haber sido la élite del cuerpo de ingenieros. ¿Por qué se guardan silencio sobre ellos? Porque no existieron. La historia oficial también guarda silencio sobre las extrañas circunstancias del transporte. La estatua supuestamente fue desmantelada en París, embalada en 214 cajas y enviada en la fragata Isère. Pero si observan los planos de las bodegas de los barcos de la época y los comparan con el volumen de las cajas necesarias para transportar piezas tan curvadas y voluminosas, descubrirán que simplemente no cabrían allí sin una grave deformación. Transportar cobre fino cincelado en cajas de madera a través de un Atlántico tormentoso es una locura. La mitad de la carga se habría convertido en chatarra. Es mucho más lógico suponer que nadie transportó nada. El objeto estaba en su lugar. Simplemente lo redescubrieron. Hablemos de lo que este gigante sostiene en su mano.
la antorcha. Oficialmente se nos declara que la Estatua de la Libertad fue el primer faro electrificado del mundo. Piensen en esta frase. 1886. La era de la electricidad apenas está naciendo. Thomas Edison acababa de lanzar su primera central eléctrica en Pearl Street, que apenas servía a unas pocas manzanas del Bajo Manhattan, rompiéndose y sobrecalentándose constantemente. Y de repente, en medio del agua, en una isla remota, se enciende un potente rayo eléctrico que se ve a decenas de kilómetros. La documentación técnica oficial de la época es una colección de cuentos para ingenuos. Se nos dice que la alimentación se realizaba a través de un cable submarino. En 1886, las tecnologías de aislamiento de cables submarinos de alta tensión en ese momento estaban en pañales. El agua de mar, un ambiente salino agresivo, la acción mecánica constante de las corrientes. Cualquier ingeniero eléctrico les dirá que un cable así, tendido con las tecnologías de finales del siglo XIX, se habría convertido en un cortocircuito en una semana. Pero la antorcha ardía. Y ardía de tal manera que causaba horror entre los residentes locales. Se conservan testimonios de capitanes de barcos y guardianes del puerto que se quejaban de que la luz de la estatua era sobrenatural y cegadora. No se parecía a la luz cálida de las bombillas incandescentes, ni siquiera a la luz intensa de las lámparas de arco de la época. Era un resplandor frío y penetrante que se comportaba de manera extraña. No se dispersaba en la niebla como la luz normal. Las aves que volaban cerca caían muertas por miles, como si estuvieran bajo la influencia de una radiación invisible y no simplemente chocaran contra un obstáculo. La ciencia oficial lo atribuyó a la luminosidad, pero ¿y si la antorcha no era una bombilla? Existe una teoría, respaldada por el análisis de materiales, de que la antorcha original, que por cierto fue reemplazada en 1986 y ahora se encuentra en un museo para que nadie pueda estudiarla en funcionamiento, no era un dispositivo de iluminación en absoluto. Era un condensador atmosférico, un dispositivo para recolectar electricidad libre del éter, una tecnología que Nikola Tesla intentó desesperadamente revivir. La estatua misma es una antena gigante. Miren su diseño. Una envoltura de cobre, un conductor ideal, aislada del suelo por un pedestal de granito, con un núcleo de hierro en su interior. Este es un esquema clásico de resonador. Las autoridades del siglo XIX no construyeron este generador. Lo encontraron. Y su principal problema era que no sabían cómo apagarlo o cómo controlarlo. Esa misma electrificación del 86 no fue la conexión de la estatua a la red, sino un intento de silenciarla, de interceptar su control y de presentar el funcionamiento de un dispositivo antiguo como un logro de la ciencia moderna. Insertaron sus bombillas primitivas dentro de un complejísimo nodo tecnológico para ocultar el verdadero resplandor del aire ionizado alrededor de la cima. Precisamente por eso la antorcha original estaba tan corroída y requirió ser reemplazada. Simplemente se quemó por sobrecargas, funcionando en un modo que nuestros ingenieros ni siquiera podían comprender. Y ahora miren el rostro de la estatua. La leyenda oficial dice que el escultor Bartoldi se inspiró en el rostro de su madre. ¿En serio? ¿Han visto los retratos de su madre? Es un tipo completamente diferente. El rostro de la estatua tiene rasgos severos, marcados, casi masculinos. Una mandíbula ancha, una nariz griega recta, un cuello poderoso. No es el rostro de una mujer que personifica la libertad. Es el rostro de un dios antiguo. Y tenemos un sospechoso concreto. El dios Sol, Helios o Apolo. Comparen la estatua con las antiguas representaciones del coloso de Rodas. La misma corona radiante en la cabeza, los mismos 7 rayos. Oficialmente se nos dice que los 7 rayos simbolizan los 7 mares y los 7 continentes, pero esto es una mentira inventada a posteriori. En la tradición antigua, los rayos alrededor de la cabeza son un signo de una deidad solar que controla la energía de los cielos. Los ingenieros del pasado sabían lo que hacían. Esta estatua era una estructura técnica dedicada a la energía, el sol
y la luz en un sentido físico, no metafórico. Y aquí llegamos a otra inconsistencia que los historiadores evitan cuidadosamente. La escalera de caracol en el interior. Una doble espiral. ¿Alguna vez han intentado subir por ella? Es un espacio estrecho, incómodo, claustrofóbico. Se nos dice que fue hecha para turistas, pero ¿por qué diseñar una atracción turística de tal manera que dos personas apenas puedan cruzarse? La respuesta es simple. No es una escalera para personas. La doble espiral es una forma ideal para la transmisión de ondas. En ingeniería se llama guía de ondas. Los escalones se añadieron más tarde, tallados de forma bárbara en una estructura que originalmente estaba destinada al paso de un flujo de energía, no para excursiones escolares. Toda la ergonomía interna de la estatua grita que no está destinada a albergar organismos biológicos en su interior. No hay ventilación, se abrió más tarde. Hay una acústica monstruosa que vuelve loco. Hay vibraciones constantes con vientos fuertes que inducen a la gente al pánico. Es una máquina gigante, revestida de cobre. Pero el descubrimiento más terrible nos espera si comparamos las fechas de construcción con las caídas demográficas globales. Nos acercamos a un tema que explica de dónde vino el armazón listo y por qué la población de América a mediados del siglo XIX se comportó de manera tan extraña, como si estuviera poblando ciudades fantasmas vacías. ¿Alguna vez han examinado con una lupa las fotografías panorámicas de Nueva York de finales del siglo XIX? Háganlo, y un frío pegajoso los invadirá. En las fotos, fechadas en los años de la construcción de la Estatua de la Libertad, vemos una ciudad fantasma. Amplias avenidas, edificios monumentales de piedra y ladrillo, una infraestructura ya lista que en su complejidad no es inferior a la moderna. Pero en las calles, vacío. Se nos dice que esto es un efecto de la larga exposición de las cámaras antiguas, que la gente se movía demasiado rápido y la película no alcanzaba a capturarlos. Esto es una mentira para aficionados. Cualquier fotógrafo les dirá que incluso con una exposición de 5 minutos, una multitud en movimiento deja rastros, fantasmas, siluetas borrosas, un velo en la imagen. Pero en estas tomas, las calzadas están limpias como una mesa de operaciones. No hay caballos, ni carruajes, ni comerciantes, ni el bullicio propio de una metrópolis. La ciudad está completamente lista, pero muerta. Y en medio de este silencio, en la isla, supuestamente se lleva a cabo la gran construcción del siglo. ¿Quién la necesita? ¿Quién la dirige si la ciudad está vacía? Acerquémonos a las frías estadísticas y la demografía, que no se pueden falsificar tan fácilmente como los libros de historia. En 1880, la población de Nueva York era de poco más de 1 millón de personas. Ahora, comparen esto con el volumen de la infraestructura residencial e industrial que ya existía en ese momento. Los cálculos de ingeniería de la capacidad de la red de alcantarillado, el sistema de suministro de agua y la planificación de las calles muestran que la ciudad fue diseñada y construida con una reserva para 5 a 7 millones de habitantes. ¿Qué inversor loco en el siglo XIX invertiría miles de millones en infraestructura para una población que aún no existe? ¿Quién construye colectores de varios metros de diámetro para una ciudad donde la mayoría, supuestamente, vive en chozas de madera? La respuesta es terrible. Esta ciudad no la construyeron ellos. Aquellos a quienes llamamos primeros colonos y constructores llegaron a todo lo ya hecho. No eran arquitectos, sino saqueadores e inquilinos, poblando junglas de piedra vacías dejadas por la civilización anterior. Aquí radica la clave del armazón imposible de la Estatua de la Libertad. Era parte de este complejo original. Los nuevos dueños de la vida simplemente desenterraron y restauraron lo que había sobrevivido después de una catástrofe global. Miren los grabados de aquellos años. Por todas partes hay montañas de barro, arcilla, los primeros pisos de los edificios enterrados, la llamada capa cultural, que por alguna razón cubre ventanas y puertas. Todo Nueva York estaba siendo desenterrado. Y la estatua,
muy probablemente, también estaba siendo puesta en orden, quitándole capas de sedimentos y óxidos. Y ahora, lo más terrible, la gente. ¿A dónde desaparecieron los constructores de estos gigantes? Las pirámides demográficas de mediados del siglo XIX en Estados Unidos tienen caídas monstruosas. Una enorme escasez de población masculina adulta que oficialmente se atribuye a la guerra civil. Pero las pérdidas en la guerra, incluso según las estimaciones más exageradas, no cubren el déficit de personal cualificado que debería haber surgido. Tenemos millones de niños encontrados, que fueron distribuidos masivamente a granjas y fábricas, pero no tenemos una generación de padres maestros. Esto parece una imagen clásica de un post-apocalipsis. Ocurrió una catástrofe, llamémosla el gran reinicio o el diluvio, el término no es importante, el hecho sí lo es, que aniquiló a la población adulta o la obligó a abandonar las ciudades. Quedaron niños y ruinas. Y el nuevo poder, la élite, que llegó a estas tierras, comenzó el proceso de apropiación de la historia. Necesitaban explicar a los supervivientes y a los inmigrantes recién llegados de dónde surgieron estos majestuosos edificios y esta gigantesca estatua. Así nació la leyenda de los ingenieros geniales y el regalo de Francia. Necesitaban inventar tecnologías a posteriori con urgencia. ¿Cómo lo construimos? Bueno, lo forjamos a mano. ¿Y el hormigón? Lo mezclamos con palas. Cuanto más descarada es la mentira, más fácil se cree. La Estatua de la Libertad se convirtió en un símbolo de la legitimación del nuevo poder sobre el viejo mundo. Como si dijera, nosotros somos los dueños aquí, nosotros lo construimos. Aunque en realidad simplemente pintaron la fachada de un palacio ajeno. Presten atención a las fotos antiguas de la inauguración de la estatua. La multitud de personas abajo parece hormigas frente a una nave espacial. Su ropa, su transporte, sus tecnologías contrastan drásticamente con la calidad de ejecución del propio monumento. Es una disonancia de niveles de desarrollo. La brecha tecnológica entre los creadores de la estatua y los que acudieron a la inauguración es de cientos de años. Vemos una civilización de carruajes y calderas de vapor, de pie a los pies de una civilización de electricidad y materiales compuestos. Además, miren la ceremonia oficial de colocación de la primera piedra en 1884. No fue un evento estatal en el sentido habitual. El ritual fue dirigido por William Brodie, gran maestro de la Gran Logia Masónica del Estado de Nueva York. Este es un hecho histórico que ni siquiera se oculta, pero tampoco se publicita. ¿Por qué el símbolo de una nación fue gestionado por una organización cerrada, semi-religiosa, con sus propios rituales y secretos? Porque no estaban construyendo un monumento a la democracia. Estaban consagrando el regreso del control sobre un objeto antiguo. La placa en el pedestal todavía dice que la piedra angular fue colocada por los masones. Es su sello, una marca de propiedad que nos dice: ustedes solo ven la envoltura, nosotros poseemos la esencia. Y un detalle más que inquieta a los investigadores realistas: los remaches. En la construcción de la estatua se utilizaron alrededor de 300.000 remaches. En el siglo XIX, esto era un trabajo manual infernal. Cada remache debía calentarse al rojo vivo, insertarse y remacharse con golpes de martillo. Esto significa ruido, hollín, quemaduras y meses de trabajo. ¿Dónde están las memorias de estos trabajadores? ¿Dónde están las cartas a casa? Querida Mary, hoy remaché la 30ª lámina en la pierna del gigante. Los archivos están vacíos. Ni diarios personales, ni recuerdos de los muchachos sencillos que supuestamente erigieron esta maravilla. Este silencio es más fuerte que cualquier explosión. Significa una cosa: o los trabajadores no existieron en absoluto, o el proceso fue tan automatizado o secreto que simplemente no dejaron testigos. Además, existe un aspecto puramente fisiológico que derrumba toda la imagen oficial. Trabajar con remaches calientes dentro de una estatua metálica hueca
que bajo el sol de verano se calienta como un horno, es una incapacidad garantizada para cualquier persona. Sordera por el estruendo constante en un circuito cerrado, golpes de calor, envenenamiento por vapores metálicos al calentarse. Los informes de los hospitales de Nueva York de la época deberían haber registrado un fuerte aumento en las consultas de trabajadores con lesiones profesionales características. ¿Dónde están las demandas contra las empresas constructoras? ¿Dónde están las huelgas de los sindicatos que en ese momento ya estaban ganando fuerza? No existen. Las estadísticas médicas y legales de la ciudad son absolutamente estériles. Esto es otra prueba indirecta, pero contundente, de que o se utilizó una tecnología de unión de metales completamente diferente, silenciosa y fría, como la soldadura molecular, ahora perdida, o este objeto siempre estuvo allí, y los actores contratados solo simularon una actividad frenética para los reporteros de los periódicos, golpeando con martillos sobre juntas monolíticas ya terminadas. ¿Y esas copias reducidas de la estatua que están en París? Se nos dice que fueron pruebas antes de crear el original, pero la lógica sugiere lo contrario. Son intentos de ingeniería inversa. Un culto de carga del siglo XIX. Los ingenieros de Eiffel intentaron copiar la tecnología encontrada, crear modelos reducidos para comprender el principio de funcionamiento de la electricidad atmosférica o la estabilidad estructural, pero solo obtuvieron estatuas sin vida. Pudieron reproducir la forma, pero no el contenido. El original en Nueva York es una máquina en funcionamiento. Las copias en París son simplemente chatarra, un intento de imitar a los dioses cuyas tecnologías se perdieron.